perspectiva exterior a dos puntos de fuga con un método que se llama el método del arquitecto, que es un método, una síntesis del método original creado, dado por la geometría descriptiva. ¿Sí? Si ustedes tuviesen en algún momento, la gente que cursó sabe de qué estoy hablando, pero ahora ya no existe, existe, pero no existe acá como clase, como contenidos, geometría descriptiva. Sí les puedo anunciar algo. Para el semestre que viene, la coordinación de dibujo habilitó una materia optativa que se llama Luces y Sombras en Arquitectura, y tiene que ver con el estudio de las sombras para los trabajos de diseño arquitectónico, y tiene mucho que ver, la base es la geometría descriptiva, pero aplicada a la arquitectura. Entonces les sugiero que sigan esa materia. Y también tenemos gráfica arquitectónica, que es la que hace énfasis en la terminación con diferentes técnicas: lápices de colores, grafito, tinta, acuarela, etc. Otro anuncio: acá el delegado me pidió permiso para filmar la clase en forma casera, la filmación, ¿verdad? Porque a través de su teléfono celular va a subir a YouTube y nos va a compartir también el enlace para subir a la plataforma. ¿Sí? Es importante recurrir a todos estos medios para que todos puedan entender. De hecho, es fácil el método, pero requiere práctica. Sin práctica no hay forma de que usen la cabecita. Así que les sugiero que atiendan primero. Otra cosa, ¿tienen la hojita? ¿Está? ¿Sí? Entonces, a la par que yo voy explicando, ustedes pueden ir haciendo esto, que es para fijar los conceptos y los contenidos. A mano alzada, no necesitan, pueden utilizar alguna otra cuadra. Entonces, a la par, este es el que se va a sellar hoy. Y después tenemos una tarea para la casa, que van a hacer en su casa más tranquilo, más tiempo. Pero acá en clase, como tenemos solo 2 horas, la idea es, a medida que yo explique, ustedes van a poder graficar ya en la hojita, que es un ejercicio súper sencillo. Es para aplicar los conceptos, nada más. Y que de paso ustedes entiendan. Parece que algunos todavía no tienen la copia. Vayan a traer la copia. Les voy a dar un tiempito, 3 minutitos. Juan Matías, ¿está preparado? ¿Sí? Bueno. Siguiente. Una breve introducción donde el dibujo técnico, que es lo que es la característica de esta materia, es el dibujo técnico arquitectónico, que es expresar el mundo de las formas de manera objetiva. Y la idea es transmitir, interpretar, comprender las ideas de diseño en proyectos arquitectónicos. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es transferir estos conocimientos de cómo hacer la perspectiva, cómo representar la bidimensión a través de la planta, la fachada y el corte. ¿En qué? En sus proyectos arquitectónicos, ya sea para las materias de proyecto o para la vida profesional. ¿Sí? Entonces, el dibujo técnico arquitectónico es imprescindible como medio de comunicación. Los arquitectos nos comunicamos a través del dibujo. Entonces, esa comunicación tiene que estar reforzada, más todavía con estudiantes de arquitectura, que tiene que transmitir la idea de diseño a través del dibujo. ¿Sí? Entonces, estos procesos de diseño forman parte de todo proceso arquitectónico, requiere investigación. Ningún proceso arquitectónico sale de un día para otro. Por eso se dice proceso.
de investigación, donde requiere el manejo de la tecnología, sobre todo estructural, constructiva, que sirve también las ideas de diseño, que sirve para los aspectos visuales de las ideas y las formas de visualizar esas ideas a través de diferentes sistemas de arquitectura. Bueno, están los videos del semestre pasado que se filmó en clase, entonces se va a habilitar también en la plataforma para que ustedes puedan mirar, ¿sí? Siguiente. El objetivo de la clase de hoy es conocer el lenguaje gráfico referente a la tridimensión como medio de expresión y comunicación. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a identificar las características y elementos de la perspectiva cónica, distinguir los procedimientos para construir la perspectiva cónica y valorar los elementos expresivos. Eso vamos a ver la clase que viene, que es el tema de ambientación. Consideraciones generales: son vistas únicas, un único dibujo, ¿verdad?, donde se ilustra la realidad de las formas en tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. Las rectas, la diferencia, por ejemplo, con la axonometría es que la perspectiva requiere dos puntos de fuga, por eso se le denomina perspectiva cónica, dos puntos de fuga, y las axonometrías se pueden medir la profundidad y la altura. En cambio aquí no, aquí nosotros no medimos, sino llevamos todo al plano de cuadro, de la verdadera magnitud, y a través de esos elementos se construye en forma proporcionada la tercera dimensión, que es la profundidad, ¿sí? No tiende a ser simétrica ni estática, ya que representa una vista más natural para el observador. El ejemplo de esto sería, por ejemplo, sacar una fotografía de un hecho arquitectónico. Entonces, la idea es representar como una fotografía, pero no tan detallada, ¿verdad? No es un render, ni no es no es un render, sino la idea es graficar todos los elementos de ese hecho arquitectónico y sobre todo observar la volumetría y las proporciones. Se utiliza para espacios uniformes, tanto interiores como exteriores. Sus usos más habituales son en arquitectura, escenografía, decoración, diseño y arte. Cualquier objeto que ustedes quieran ver en tres dimensiones se puede utilizar este método, ¿sí? Siguiente, tenemos los tipos de vistas. No voy a explicar, sino solamente gráficamente pueden observar vista de pájaro que está arriba de la línea de tierra, o sea, la línea horizonte es suficientemente alta, es como una persona se suba a unas gradas, entonces lo que ve es el techo, la parte de arriba del volumen. Esta es la vista del observador, que es lo que nosotros vamos a usar, por eso apareció en un cuadro rojo, donde el observador definimos que tiene una altura de unos 50 metros como una medida estándar, ¿sí? La vista serena sería un observador sentado, entonces no ve la parte superior de la cara de arriba, sino ve solamente las laterales. La vista de es donde el observador está casi al ras de la línea de tierra y es el mismo efecto del observador sentado. Y la vista celeste sería que un observador esté por debajo, donde ve la base. Eso depende de qué es lo que ustedes quieren mostrar, ¿verdad? Pero la más habitual para arquitectura es esta, la del observador parado sobre la línea de tierra, ¿sí? Entonces, los elementos son elementos que ustedes ya conocen, que serían la perspectiva a un punto de fuga. Tenemos el plano de tierra, donde el observador está parado, digamos, se posiciona. El plano de cuadro, donde se registra
la silueta del volumen en verdadera magnitud. La línea de tierra, que es la línea entre el plano del cuadro y el plano de tierra, la línea horizonte, que es donde van los puntos de fuga y tiene relación con el observador, el punto de observador, que es la distancia que hay del volumen con respecto a la posición del observador. Si estoy más cerca del volumen veo menos, si estoy más lejos veo más. Es como un concepto de fotografía. Si yo me pongo en la vereda de mi casa y saco la foto de mi casa, no voy a ver techo, no voy a ver la cumbrera, pero si me pongo en la vereda de frente sí voy a ver más. Bueno, ese es el mismo concepto. El cono visual es lo que el hombre puede ver. El hombre solamente puede ver la apertura de 60 grados. Más de eso no puede ver. ¿Sí? Bueno, estos son conceptos genéricos. Siguiente. Entonces, es importante destacar que aquí tenemos dos puntos de fuga. Por lo tanto, es el lugar donde las rectas paralelas convergen y se juntan, ¿sí? Y lo que le da sentido de profundidad. Es importante porque da sentido de profundidad y mantiene la perspectiva que tendría un observador desde cierto punto de vista. Que es la perspectiva, la imagen visual producida por una serie de líneas rectas o ejes que unen lo observado con el punto de observación, que es el ojo del observador, generando el llamado cono visual. La perspectiva como tal se forma al intersecar un plano, el cono visual creado entre el observador y lo observado. Parece muy abstracto, muy teórico, pero nosotros vamos a dirigirnos ya a lo que es el procedimiento, ¿verdad? Y ahí se va a entender mejor esta definición. ¿Cómo se hace la perspectiva? Para realizar la perspectiva cónica a dos puntos de fuga, yo necesito tener ciertos dibujos o apoyo gráfico, que es la planta arquitectónica y la fachada frontal. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, a través de estos dos elementos a la misma escala, observar y activar la percepción y entender cómo está graficado. Por ejemplo, aquí tengo una cumbrera más alta, aquí veo la fachada, aquí tengo una cumbrera más baja, aquí veo la fachada y veo la silueta de mi techo y veo el perímetro de las paredes. Aquí tengo una murallita, tengo unas gradas, tengo un porche que no tiene techo. O sea, yo estoy tratando de entender el volumen en planta y en alzado para llevar luego a la perspectiva. Entonces tengo observación y percepción, comprensión e interpretación y posteriormente la representación. Y una observación importante: la fachada y la planta deben estar dibujados en la misma escala. Si yo voy a hacer la perspectiva, puedo hacer la escala 1.50, pero mi planta y mi fachada tienen que estar en 1.50. Nosotros vamos a trabajar con 1.100, ¿sí? El tema de que debe entrar en la hoja. Bueno, anterior. Y aquí aparece este elemento que es el ángulo de visión, que me dice que lo más importante que yo tengo al hacer el análisis de esta planta es la esquina. Entonces, con respecto a esta esquina, yo voy a graficar mi perspectiva, que me parece mucho más interesante porque voy a ver esta cara y esta cara. En cambio, de este lado voy a ver prácticamente las caras que corresponden al patio, ¿verdad? Y también tener en cuenta que la línea horizonte se toma desde la línea de tierra, que aquí va a ser la línea de vereda, ¿sí? No desde el desnivel del volumen, sino
desde la línea de vereda siempre. Siguiente. Entonces, como primer paso o procedimiento tenemos la hoja de dibujo, ¿verdad? Tenemos los elementos que nos van a ayudar a graficar la perspectiva, la regla T, las escuadras. Lo que hay que hacer es, en la hojita esa que les damos, se cortan dos. Por un lado tenemos la planta y por otro lado tenemos la fachada, la misma escala. Siempre nosotros les vamos a dar el ejercicio así. Ustedes lo que tienen que hacer es fotocopiar, cortar. ¿Para qué? Para construir la perspectiva. Entonces, al tener la planta y de dato me da que el ángulo de visión en la esquina, yo lo que hago es colocar esta planta en forma inclinada. Ahí. Y considerando que esta planta se coloca en el medio de esta longitud, que es el área de dibujo, no voy a considerar el margen de 6 centímetros que nosotros respetamos, ¿sí? Entonces, aproximadamente en el medio de esta longitud, por arriba, esto puede salir por arriba, fuera de la hoja, se pega la planta por la inclinación que yo considere interesante. No tiene nada que ver acá los ángulos, no es que tiene que estar a 30 ni a 45, no. La inclinación que yo quiera para poder construir la perspectiva. Cuanto más inclinado está, veo que aquí, por ejemplo, veo prácticamente iguales las dos caras. Si inclino más, probablemente una cara vea más que la otra. ¿Sí? Con la práctica se van a dar cuenta de cómo proceder. Luego, ahí sí. Bueno, por otra parte, en el sentido vertical, coloco, divido un poco más abajo del centro de este sentido vertical la línea de tierra como referencia. ¿Sí? Acuérdense que la línea de tierra es igual a la línea de la vereda en la fachadita. Entonces, pego mi fachadita. Esta fachadita puede estar acá también, o de este lado, donde ustedes quieran. No hace falta que esté en el área del gráfico. Acuérdense que esta línea punteada es el área para dibujar la perspectiva. Estos son solamente complementos para poder construir. ¿Sí? Siguiente. Pegar la fachada sobre la línea de tierra puede estar fuera de la hoja. Esta fachadita puede estar más abajo. Y debe coincidir la línea de tierra con la línea de vereda. Siguiente. Bueno, ampliando un poco la imagen, que es la imagen que ustedes tienen en sus hojitas, pero con otro ejercicio, no importa. Tenemos ya ubicada la planta y la fachada, línea de tierra y la línea de horizonte. ¿A qué altura va la línea de horizonte? Fuerte, pero no escucho. Nadie sabe. 1.50. ¿A qué escala? A la escala del dibujo. ¿Sí? En este caso están en 1.100 también. Bueno, entonces esto y después en el último vértice de la planta, la unión del perímetro de las paredes, no en el alero, ahí coloco mi plano del cuadro. ¿Sí? Que es una línea horizontal paralela a la línea de tierra y a la línea horizontal. Este plano de cuadro es donde se van a depositar todas las magnitudes reales. Cuando hablo de magnitudes, hablo de dimensiones, ¿sí? Para que salga proporcionada la perspectiva. Bueno, este plano de cuadro está atrás.
porque yo voy a dibujar de atrás para adelante. Así como la modulación, ¿se acuerdan? En la perspectiva punto de fuga, el plano del cuadro y los módulos se dibujaban desde ese plano del cuadro hacia adelante. Este es el mismo concepto. Pero este plano del cuadro se puede colocar en cualquier punto de la arista. Si yo coloco en esta arista, esto va a estar hacia adelante y estos elementos van a estar hacia atrás. Y va a ser muy complicado. Yo lo que quiero es que la perspectiva me salga más grande, el volumen más importante, ¿verdad? Entonces, siempre ubicar atrás en la última arista, de modo que esto me salga hacia adelante el dibujo. Acá va a estar el dibujo. ¿Sí? Siguiente. El punto donde toca el plano de cuadro, la arista última de mi volumen, bajo una línea vertical que le llamo verdadera magnitud, hasta la línea de tierra. Sobre esta línea van a estar contenidas todas las alturas reales del volumen. En el único punto donde yo puedo traer alguna medida es acá. Después ya no. Después ya se construye la perspectiva con los puntos de fuga. ¿Sí? ¿Se están entendiendo hasta acá? ¿Sí? Bueno. Entonces, esta es la verdadera magnitud. Todo esto ustedes tienen que marcar en su hojita a la hora de construir para poder sacar la perspectiva. ¿Sí? Acuérdense que este es un método, un procedimiento. Bueno, entonces tenemos, está pintado acá en azul, no se nota tanto, el plano o cara posterior a la verdadera magnitud, que está en verdadera magnitud, esta cara, y el plano B, el plano o cara B posterior, que están en verdadera magnitud, que tocan este punto común. ¿Sí? Se dan cuenta que acá hay un ángulo de 90 grados, pero está inclinado. Entonces, todas estas caras paralelas van a jugar a un punto y las otras caras del lado B a otro punto. Ese es el concepto de la perspectiva. Bueno. Aquí vamos a ubicar el observador. El observador siempre estaba posicionado sobre el plano de tierra, ¿sí? Y tiene que ver la distancia que hay de la persona, del observador con respecto al volumen. Lo mismo que le dije anteriormente. El observador, si está cerca del volumen o en la misma vereda, prácticamente apenas ve el volumen en conjunto y prácticamente ya no ve el techo y no ve lo que sucede alrededor. En cambio, si el observador se aleja de ese volumen, ve el contexto, la implantación de ese volumen. ¿Qué significa eso? Veo la vereda, veo el árbol, veo los vecinos, ¿sí? Aparte que sale mejor la perspectiva porque se ve todo, se ve las cumbreras. En cambio, si yo me pongo muy cerca, voy a ver un volumen deforme, ¿sí? No, hasta irreal, diría yo. Y esto tiene que ser lo más real a lo que nosotros vemos con nuestros ojos, un volumen, porque nosotros vemos en perspectiva, en la realidad. Bueno, entonces, estas cuadrículas que aparecen en líneas punteadas es para que ustedes entiendan nomás con respecto a la planta, no hace falta dibujar, que esta cuadrícula tiene que ver con la distancia del observador a mi volumen en planta. ¿Sí? Entonces, una vez posicionado el observador, que no tiene nada que ver con la verdadera magnitud, no hace falta poner acá encima, este observador puede estar por acá también.
¿sí? Casualmente está arriba, no tiene nada que ver con la línea de tierra ni con la línea de horizonte, porque es la distancia que hay desde el observador posicionado sobre la línea plano de tierra hasta el volumen en planta. Yo estoy trabajando acá en la planta, con la planta. ¿Se entiende eso? Hay algunos que colocan el punto observador acá, sobre esta línea, no tiene nada que ver. Y este observador puede estar aquí al costado, en el medio, hacia el lado izquierdo, donde ustedes quieran. Y toda vez que le entre sus puntos de fuga. Porque para construir la perspectiva debemos hallar los puntos de fuga y que puedan ustedes ubicar en sus hojas, en su mesa, para eso. A partir de ese observador se traza una línea paralela a esta cara hasta el plano de cuadro. Ahí se baja perpendicular hasta la línea horizonte y tengo el punto de fuga derecho. ¿Se entendió eso? Por otro lado, desde el punto del observador paralelo a esta cara, acuérdense que esta cara le llamamos A, es paralelo a esta cara, y desde ahí trazo una paralela hasta el plano de cuadro, bajo perpendicular hasta la línea horizonte y tengo el punto de fuga izquierdo. Y ahí tengo mis dos puntos de fuga. Uno está más cerca del observador y el otro más alejado. ¿Por qué? Porque los ángulos a 90 se forman con 30 y 60, ¿sí? Y tiene que ver con la inclinación de esta planta. Uno le va a salir más cerca y otro siempre le va a salir más alejado. No se asusten. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Sí? ¿Están haciendo en la hojita? Bueno. Otra cosa, el punto de observador no tiene nada que ver con el cono visual. Hay gente que pone acá ángulo de 60 y baja hasta la línea horizonte y ese es el punto de fuga. Eso está mal. El punto de fuga tiene relación con la inclinación de la planta y sale paralelo justamente a cada cara de la planta. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y ahí marca el muro. Este muro es paralelo a este muro y le corresponde el punto de fuga izquierdo. Siguiente. También la cumbrera, pero está marcado en línea de puntos para diferenciar que está arriba. Siguiente. Acá en la línea en lila apenas se nota. Siguiente. Es paralelo a esta cara y le corresponde el punto de fuga derecho. Siguiente. Entonces, no la anterior. Cuando voy a fugar esta cara, la cara que está en azul, ¿con qué punto voy a fugar? ¿Con qué punto voy a fugar? Con la izquierda, correcto. Y lo que está con el lila, ¿con qué punto voy a fugar? Nadie sabe. Derecho. Hablen fuerte, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Entonces, hay que entender este concepto. Porque si yo con la cara A fugo con este punto, va a estar mal mi dibujo, va a estar mal. Y viceversa. ¿Sí? Si yo la cara B fugo con el izquierdo, va a estar mal también. ¿Se está entendiendo este concepto? Todo lo que le corresponde a la cara A, que está en azul, que no se nota acá, es con el izquierdo. Y con la cara B, y color lila, es con el derecho. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces, vamos a empezar a fugar primero que nada
vamos a hacer el techo. ¿Qué significa eso? El perímetro, vamos a cerrar este perímetro, esta silueta en planta, ¿verdad? En perspectiva. Y dice así: para ser más fácil, yo le enumeré las aristas. Entonces tenemos la arista principal, donde iniciamos, donde está la verdadera magnitud, le vamos a llamar 1, arista 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es como esa, ¿se acuerdan que antes salía en el diario unir los puntos? Ese mismo concepto, paso a paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Llevo la altura común a todo el perímetro de la planta, que es la altura mínima. ¿Sí? Llevo en forma horizontal hasta mi verdadera magnitud. No hace falta medir, traslado nomás con una regla a esa altura. ¿Sí? Acá no se mide nada, lo único que se mide es la línea horizontal. Y otra cosa, en la hojita, esta hojita no está a escala, está impresa a proporción para que entre lo más grande posible en la hoja 3. Por eso no hace falta medir nada. ¿Sí? Ya están todos los puntos importantes a escala. Y lo único que tienen que hacer es llevar la altura del perímetro o la altura que van a hacer según los planos a la verdadera magnitud. Entonces, una vez que yo tenga marcada la altura y voy a hacer el plano 1, 2, ¿a qué punto le corresponde el plano 1, 2? Al izquierdo. Y de ahí trazo desde el punto hasta la altura una línea que me va a hacer lo que me va a hacer es agrandar el dibujo. Trazo la línea de tierra también y tengo fugada la cara 1, 2 de atrás para adelante. Siguiente. Ahí veo también esto. Y luego, cómo se trazo estas líneas, estas fugas, y cómo sé hasta dónde. Observador, arista 2, plano de cuadro, 1, estos dos puntos, prolongo hasta el plano de cuadro, bajo perpendicular, y ahí tengo limitada la arista 2, que es más alta que la arista 1, porque cambió la dimensión. La proporción lo que cambió. La altura es la misma. Esta altura que yo referencié de la fachadita es la misma que esta, pero es más alta porque está fugado y veo más grande a medida que se acercan a mis ojos. Entonces tenemos el observador, arista 2, plano de cuadro, bajo perpendicular, y donde me da las fugas, ahí tengo definido el plano 1, 2 en perspectiva. Siguiente. Aquí se ve más grande, ¿ven? Como este plano cambia su silueta. Ahí se ve pintado. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esto que está rayado es el plano 1, 2, que yo inicié. Yo tengo que empezar a construir de atrás para adelante. Y el concepto de esta perspectiva es así: todo es de atrás para adelante. No se hace directo. No se hace directo para adelante. Estas caras, total, estas caras no las que yo veo. No, yo tengo que traer la altura o la proporción de atrás para adelante. Atrás se ve más chico y adelante se ve más grande. Y a medida que vaya trayendo por delante,
se va agrandando. La gente que está hablando allá se puede retirar. Pereira. La gente que no quiere atender se va afuera. Yo no tengo ningún problema. No es justo para aquellos compañeros que sí están atendiendo. Pero me molesta muchísimo cuando se habla y no estoy hablando. Una falta total de respeto al profesor. Bueno, entonces, ya tengo el plano 1, 2. Aquí arriba van a figurar todos los pasos, ¿sí? Así que no se preocupen porque está el paso a paso de cada lámina. Entonces después se va a subir también a la plataforma. Entonces, la cara 1, 2 ya tengo jugada y lo que tengo que hacer es jugar la cara 2, 3. Como ya tengo su altura, que es la misma por todo el perímetro, que es igual, lo que hago es jugar la cara 2, 3, que es paralela y le corresponde el punto de fuga derecho. Entonces trazo una línea y fugo desde el punto de fuga hasta la arista 2 y voy fugando y luego limito la arista 3. Observador, arista 3, plano de cuadro. Ahí está. Observador, arista 3, plano de cuadro, bajo perpendicular y ahí tengo limitada la cara 2, 3. ¿Se entendió? Quiero saber si entendieron esta parte, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el plano inicial que está detrás, 1, 2, y el plano que está delante, 2, 3. Ahí se ve más grande. Entonces lo que yo voy trayendo es todos los planos de acuerdo a los puntos de fuga. Todos los planos paralelos a esta cara rayada se van a jugar con el punto de fuga izquierdo y el plano paralelo a este plano 2, 3 con el punto de fuga derecho. Entonces, yo lo que tengo que es repetir los pasos. Entonces, la arista 3, 4, fugo con el izquierdo. Esto está cerca para que se entienda, ¿verdad? En realidad el punto de fuga izquierda está un poco más elevado. Fugo con la misma altura. Observador, arista 4, plano de cuadro bajo perpendicular. Tengo ya hecha la cara 3, 4. Y la cara 4, 5, que es paralela a esta cara, utilizo el derecho, fugo arriba y abajo y observador, arista 5, plano de cuadro, bajo perpendicular, tengo limitado ese plano y posteriormente la cara 5, 6, fugo con el izquierdo y limito, observador, arista 6, plano de cuadro, bajo perpendicular. Entonces tengo todas las caras del volumen armadas en perspectiva y jugadas con los dos puntos de fuga. Ven que ya no se ve las caras que están atrás, porque yo no veo, yo necesito hacer esta primera cara para poder construir la perspectiva. Pero yo solamente voy a ver las caras de adelante, estas de atrás yo ya no veo. Ahí se ve en línea de punto el perímetro completo. ¿Sí? Que pueden ustedes hacer o no según les sea más fácil para entender el volumen. Siguiente. Bueno, entonces una vez que tengamos todas las caras del volumen, empezamos a construir todos los detalles correspondientes. Por ejemplo, aquí hay un desnivel con respecto a la vereda. Entonces yo traslado esa altura hasta la verdadera magnitud y de ahí voy jugando de atrás para adelante, el anterior. Y voy marcando la línea de desnivel. ¿Sí? El paso es el mismo.
los pasos son repetitivos, solo que tiene que ver en qué parte del volumen van a ir haciendo. Bueno, y ahora vamos a ver algo un poco más complejo, que es el techo. Entonces, quiero que me atiendan bien. El techo tiene unos limatones y una cumbrera, que es esta, más alta, y otra cumbrera con unos limatones más bajos. Vamos a empezar por el más alto. Como esta cumbrera está en el medio del espacio, digamos, de este volumen, yo necesito amarrar puntos. Esto tiene mucho que ver con el concepto de geometría descriptiva, pero este método es una síntesis de eso, es más fácil. Entonces, cualquier punto o elemento constructivo, porque nosotros estamos haciendo un proyecto arquitectónico donde está formado por cumbreras, tiene techo inclinado, probablemente tenga techo plano, que es más fácil de hallar, pero yo necesito esta altura ubicar. Entonces, a este primer punto le voy a llamar A y voy a amarrar a este plano con una línea perpendicular a esta cara. Entonces trazo una línea auxiliar, entonces voy a tener la recta A'. ¿Sí? Si no entienden esto, por favor, levanten la mano y pregúntenme. Entonces, yo lo que tengo que es amarrar a este plano, porque este plano está en verdadera magnitud, para poder hallar la altura de esta cumbrera. Esta altura no es lo mismo que esta. Yo tengo el perímetro hecho, pero esta altura está en el medio del espacio. Entonces, lo que tengo que hacer es trasladar la altura de la cumbrera a mi verdadera magnitud, hasta mi verdadera magnitud, fugar con el izquierdo, porque este plano, el siguiente, fugar esa altura. Entonces, siguiente, esta altura a hallar, observador punto A', bajar perpendicular, esta es la altura de A, con su altura. De ahí vuelvo a fugar con el derecho, porque es paralelo al derecho, hasta fugo. ¿Hasta dónde? Observador A, plano de cuadro, bajo perpendicular, y ahí obtengo el punto A fugado. ¿Se entendió esa parte? ¿No? Vivi, ya pongo marcadores ahí para... Siguiente. Bueno, aquí se entendió lo que dije. El punto A le voy a llamar a la cumbrera que está más alejada, ¿sí? O más cerca de mi plano de cuadro. Este punto A es una línea recta que le voy a llamar AB, que tiene la misma altura. La anterior, que es esta, ¿sí? Esta cumbrera es, siguiente, esta recta AB. Una está más atrás, otra está más adelante. Hasta ahí se entendió, ¿sí? Este punto A está en el medio. Yo necesito contener en algún plano, y los planos que están en verdadera magnitud, y más grande tu planta. Los planos están en verdadera magnitud. Yo tengo que contener en estos planos, porque yo a través de esos planos es lo que voy fugando con los puntos de fuga, ¿sí? Entonces, esta recta le voy a llamar provisoriamente A', que es una recta auxiliar.
Un cálculo auxiliar que estoy haciendo. Entonces, esta recta, yo tengo que hallar su altura que está en este plano. Primero tengo que hallar A' para hallar A. ¿Sí? Siguiente. Ahí llegamos. Entonces, yo lo que traigo es la altura de la cumbrera hasta verdadera magnitud. ¿Sí? Fugo con el punto de fuga izquierdo y limito. Observador, A', plano de cuadro, bajo perpendicular, y obtengo la altura A'. ¿Hasta ahí se entendió? ¿No? Sí, allá entendieron. Bien. Una vez que yo obtenga A', vuelvo a fugar. ¿Con qué punto? ¿Con qué punto utilizo? Con el derecho. Fugo. Y sobre esa fuga hallo A, observador, A, plano de cuadro, bajo perpendicular. Y ahí tengo la recta fugada A'. Una vez que tenga la recta fugada A', fugo con el izquierdo y obtengo la recta AB. Con el punto de fuga izquierdo traslado una recta desde A y como limito B. Observador, punto B, plano de cuadro, perpendicular. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Prenda un poco las luces, Roque. Hola. Bueno. Lo que hice yo allá en el pizarrón es lo mismo acá. Desde este tamaño, aquí tiene que ser desde la verdadera magnitud, esta recta jugada, volver a jugar y volver a jugar hasta obtener la cumbrera AB. ¿Sí? Uno este punto con este y prolongo. Esa también es una forma de hacer para obtener la inclinación. Ahí hay un milimatón. Entonces, siguiente. Hago observador, arista, final, plano de cuadro y ahí tengo hasta donde es mi arreglo. ¿Sí? El espesor del techo, que sería o con canaleta o sin canaleta, se hace a proporción. Eso ya cuesta medir porque es muy chiquitita la medida. Acuérdense que estamos trabajando en escala como 100 de referencia. En realidad la estamos consumiendo la perspectiva sin escala, sino a proporción con el método de la perspectiva. Esto que yo hice es, en el pizarrón está acá. Prolongo esta arista de prima, fugo con el derecho y ahí sobre esa fuga hallo el punto A minúsculas. A' minúscula y A. Y ahí obtengo la ubicación de ese punto que está en el aire, que es el alero. Siguiente. Bueno, y aquí se ve un poco ya terminado. Aquí se amarra la otra cumbrera, la cumbrera más baja que es esta, que le llamo C. Amarro y obtengo el punto C'. Lo que hago es llevar la altura de C' a verdadera magnitud, fugar con el izquierdo, ubicar el punto C', volver a fugar hasta el punto C y ahí hasta este punto que le voy a llamar D, tengo la cumbrera. Una vez que tenga este punto ubicado, uno con las aristas y tengo los limatones armados. Entonces la perspectiva se ve la cumbrera más alta y la cumbrera más baja y se ven las diferentes faldas del volumen. ¿Sí? Siguiente. Aquí se ve el punto C' en el plano 1, 2 y aquí se ve su otra fuga hasta obtener la cumbrera.
Y estas flechitas que ustedes ven perpendiculares son las que se obtienen desde el observador. Observador, punto, plano de cuadro y bajo perpendicular. Siempre es así la ubicación de ese punto en la perspectiva. Siguiente. Las alturas, las aberturas. Llevo la altura del dintel ¿hasta dónde? Hasta la verdadera magnitud. De ahí fugo de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la primera ventana que tiene la misma altura, ambos tienen la misma altura de dintel. Entonces yo llevo la altura de la abertura hasta la verdadera magnitud, fugo con el izquierdo hasta aquí, vuelvo a fugar con el derecho. Siguiente. ¿Ven? Esta es la altura real. Fugué con el izquierdo, se amplió mi altura y ahí volví a fugar con el derecho y ahí recién tengo la altura de mi dintel. ¿Y cómo yo sé dónde está ubicada esa ventana anterior? Observador, arista, ventana, plano de cuadro, bajo perpendicular. Y ahí tengo limitada mi arista vertical, digamos, de la ventana. Observador, arista 2 de la ventana, hasta plano de cuadro y bajo perpendicular. Siguiente. Y ahí tengo definido en perspectiva mi abertura. Y para llegar a la puerta que tengo acá en el acceso, lo único que tengo que hacer es prolongar con el punto de fuga derecho esta altura hasta esta arista. Esto sí puedo hacer directo porque yo ya traje la altura de verdadera magnitud. Entonces acá adelante estas caras sí puedo ya hacer directo con el punto de fuga. Fugar con el izquierdo, volver a fugar con el derecho y ahí defino dónde está ubicada mi puerta. Observador, arista puerta, plano de cuadro, bajo perpendicular. Observador, arista puerta, plano de cuadro, bajo perpendicular. Y ahí tengo definida mi puerta. ¿Sí? Y por último, quedan los elementos que aparecen en primer plano. Tengo el murito, que lo que tengo que hacer es llevar su altura hasta verdadera magnitud y traer aquí adelante, ir fugando según la cara que corresponde. Y después tenemos las gradas, que hay que llevar la altura de cada grada a verdadera magnitud y traer de atrás para adelante. Tum, tum, acá está la grada. Ahí se ve. También es importante ubicar el anterior, el árbol. Entonces, observador, centro del árbol, plano de cuadro, bajo perpendicular, y ahí está definida la ubicación de mi arbolito. Y en la vereda también ven estas líneas de color rojo. Lo que yo es amarré también. Desde esta arista que yo ya tengo construida, prolongué. Entonces, con el punto de fuga derecho prolongo esta línea y sobre esa línea hallo este punto, observador, punto, plano de cuadro, bajo perpendicular, y este otro punto, observador, punto, vereda, plano de cuadro, bajo perpendicular, y ahí tengo el ancho de la vereda de este lado. Y hago lo mismo con el otro lado. En este caso, mi referencia fue el murito de la grada. Pero ustedes pueden tomar cualquier línea anterior. Cualquier línea, por ejemplo, pueden prolongar acá esta arista 2 y hallar el ancho, observador, ancho, plano de cuadro, y ahí van a tener el ancho de esta vereda. Este lado de la vereda va a fugar con el derecho y todo este lado de la vereda con el izquierdo. ¿Se dan cuenta? Que todas las caras, como dije al inicio, incluso vereda, abertura, alero, lo que sea, todo lo que es paralelo entre sí, fuga
por el izquierdo, en este caso. Y en el otro sentido, todo lo que es paralelo entre sí con el derecho. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ahora vemos un poco lo que es la expresión de Texas. Tenemos que este triángulo se ve en primer plano, que baja en este sentido, y el otro triángulo, que es la otra falda, en el otro sentido. Entonces, lo que yo hago es trazar una línea de referencia desde la cumbrera hasta el alero, de modo que me va a marcar observador, punto, plano de cuadro, bajo perpendicular 1, y esta inclinación es lo que me va a definir cómo se van a ver las tejas. Siguiente. Entonces lo que hago es prolongar esta inclinación hasta mi punto de fuga izquierdo, y voy a tener un punto de fuga izquierdo celeste auxiliar, y desde ese punto voy a fugar, desde ese punto voy a armar mis tejitas para esta falda. Y lo mismo pasa con la falda contraria. Ven como este mira hacia este lado y esta falda hacia el otro lado. Entonces hallo este punto de esta recta auxiliar, aquí casi no se ve, y prolongo hasta mi encuentro con el punto de fuga derecho, el celeste, y ahí tengo la fuga de este lado de la falda. Siguiente. ¿Ven? Entonces desde este punto voy armando las tejas, tanto para esta falda y la otra falda contraria. Ahí se ve más grande, ¿no? Casi no se ve. Siguiente. Ahí se ve. Esto se hace a proporción porque son muy chiquititos. O sea, si hacen en una perspectiva más grande, en otra escala más grande, puede ser que puedan hacer midiendo, pero es muy complicado. Entonces lo que tienen que hacer es a proporción, siguiendo la secuencia de la expresión de tejas, que son doble línea, espacio, teja, canal, ¿verdad? No se detalla la teja, solamente se expresa así. ¿Cómo expresamos en mi dimensión? Siguiente. Y lo mismo pasa cuando tenemos muros de ladrillos vistos. Utilizar el punto de fuga para fugar esos muros según los planos que nos toca dibujar. Aquí tenemos en este plano 2, 3, tenemos una expresión de ladrillo visto. Siguiente. ¿Ven? Solo lo que corresponde a la altura de la ventana. Si van a fugar en esta cara, tienen que utilizar el punto de fuga izquierdo. Si van a utilizar el ladrillo visto en esta cara, en el derecho, y así sucesivamente. Siguiente. Este es otro ejemplo terminado, donde vamos a ver la clase que viene, el tema de la ambientación. Sí les recomendamos que hagan un marco virtual. Este marco no es que tienen que hacer el trazo en línea de punto ni en línea llena, sino simplemente que el dibujo tenga, que respire a los costados y que nos llegue hasta los márgenes. ¿Sí? Entonces no es necesario dibujar hasta el borde de la hoja. A eso se refiere. Siguiente. Y otra última directiva: todos los monitos, los seres humanos que van a formar parte de la perspectiva, nosotros les pedimos que dibujen mínimo 3 monos. Los que están en la vereda parados tienen la misma altura en línea horizonte. Por supuesto, el mono que está en una plataforma ya no coincide más su ojito con la línea horizonte. Y lo mismo que aquellos que están sentados, ya sea en la línea de tierra o en algún elemento, tampoco va a coincidir. Lo que coincide son los monos que están parados, que son los monos en primer plano. Eso vamos a ir viendo a medida que hagamos los ejercicios.
¿Sí? Y por último tenemos que la perspectiva, si bien se hace con un método y no es tan exacta, porque tiene también mucho que ver con el croquis. Ustedes vieron el croquis perceptivo el primer semestre, tiene mucho que ver con eso también, tiene que ver mucho con la intuición, ¿sí? Pero este método es lo que más se acerca a la realidad, en el sentido de poder construir una perspectiva a método. Entonces, es una síntesis, es expresiva y es eficaz, que también aquí podemos incorporar, acá debemos luego incorporar el tema de las sombras. Eso vamos a ver más, la próxima clase que vamos a dar, ambientación. Y aquí se traslada el concepto de las sombras, solo que aquí aparece otro elemento que es la luz. Luz, sombra propia, sombra arrojada. ¿Sí? Para que esté completa y le dé sentido de profundidad al volumen. En arquitectura, la profundidad de la sombra es muy importante, porque ahí se entiende el volumen. Aunque ustedes no lo crean, es así. Bueno, y acá tenemos algunos trabajos terminados donde aparece otros elementos como tejas, piedra, rejas, la expresión de vidrio, está todo hecho en grafito. La siguiente clase vamos a ver ejemplos más terminados, ya con una técnica de terminación que vamos a ir viendo si podemos aplicar, ya sea lápices de colores o acuarela. Aquí vemos otro ejemplo, ven cómo las cumbreras son diferentes, se ve la pendiente, se ven estos elementos verticales, se ven las gradas, la vereda tiene espesor, el cordón de la vereda. No se olviden de hacer eso. Elementos verdes, aparece talud, arbustos, aparecen los elementos del equipamiento urbano. Eso vamos a ver en la clase que viene, no ahora. La idea es que ustedes traten de armar el volumen del ejemplo que tienen, ¿sí? Para ver si están entendiendo el método, y tenemos una tarea que ya está en la fotocopiadora sencilla para que puedan construir, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, siempre en esquina, ¿verdad? Siguiente. Y nada, estos son los libros que pueden consultar. Estos libros, el de Kevin Force está en la biblioteca, ¿sí? Y el de Jim está en la plataforma, si es que necesitan consultar. Aparte están los videos, y ahora yo voy a dibujar en una hoja. ¿Quién ofrece su hoja para dibujar? Yo. ¿Quién es yo? Bueno, me voy a ir. Teresita, Jorge, ¿no querés prender las luces, porfa?